con él, nos ha ayudado muchísimo en la formulación intelectual de este programa para investigar el odio y la paz, la polarización en las redes sociales. Y pues el día de hoy empezamos un verano de actividades dedicadas semanalmente, a veces 2 veces a la semana, dedicadas a estos temas que esperamos nos ayuden a afinar la metodología y los objetivos del laboratorio sobre violencia, odio y concordia, del Seminario de Violencia y Paz. Ova, tienes la palabra, bienvenido y gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan aquí en el salón y a quienes están conectados y conectadas por vías y medios sociales también. Bienvenidas y bienvenidos a el primer evento presencial desde el inicio de la pandemia del Seminario sobre Violencia y Paz, que en esta lógica de programa de verano comienza con un tema central para la comprensión y la reflexión académica y desde la investigación, que es la polarización social. Para esto, este primer evento se enfoca en 2 preguntas guía. La primera, cómo identificar a la polarización social. Y la segunda, cómo afecta esta polarización social a nuestras sociedades latinoamericanas. Como dijo Sergio, este es un esfuerzo que nos congratula desde la Fundación FOR y que aplaudimos y que con mucho gusto apoyamos y acompañamos porque creemos que es uno de los temas centrales para la comprensión de la política y de sus impactos en la actualidad. A los fines referidos tendremos el privilegio de contar con una ponencia y con una comentarista de la ponencia. La ponencia estará a cargo de Silvio Weisbord, quien es director profesor de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington. Luego lo voy a presentar en más detalle. Y luego los comentarios tendremos la gran oportunidad de escuchar a Ana Cristina Ruelas, quien es integrante del Seminario de Violencia y Paz y además exdirectora de Artículo 19, que conocemos muy bien en la Fundación en México. Sin más, entonces, voy a presentar a Silvio para pasarle el micrófono, quien será la ponencia central de hoy. Silvio es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Sociología por la Universidad de California en San Diego. Actualmente trabaja como director y profesor de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington en D.C. Ha impartido clases y conferencias en universidades de más de 40 países. Ha escrito 14 libros, una prolífica carrera, algunos de los más recientes, Communication a Post-Discipline, en 2019, o El Imperio de la Utopía, en 2020. Ha publicado cerca de 200 artículos sobre periodismo de investigación, estudios de comunicación, política de medios, cambio social global, en The New York Times, Clarín, La Nación, de Argentina, entre otros. También fue editor en jefe del Journal of Communication del International Journal of Press, Politics. Muchísimas gracias, Silvio. Bienvenido y el piso es tuyo. Muchas gracias, Ova. Bueno, muchas gracias por la generosa invitación al colegio, a Sergio especialmente, y el trabajo y el apoyo de Valeria de los últimos meses. Siempre he respetado profundamente el trabajo del colegio. Para mí es un honor estar aquí, compartir estas ideas y obviamente un placer estar en este panel. Yo voy a presentar algunas ideas sobre cómo entiendo qué es la polarización y un poco, digamos, el argumento central es el título de la presentación, la polarización como problema para la democracia, y espero demostrar que esto no es obvio. Hay gente, digamos, que piensa que no necesariamente la polarización es un problema, pero muchos de nosotros creemos que sí lo es. Si no se van a acordar de nada de lo que voy a decir en los próximos 20 minutos, espero que se acuerden de esta lámina, porque este es el resumen de lo que quiero decir. El resumen es que la polarización contemporánea debe analizarse como resultado de la conjunción de dinámicas políticas o comunicacionales en varios países. La polarización no es un fenómeno nuevo,
pero es un fenómeno que tiene características particulares hoy en día en diferentes países y a nivel global. Y creo que el foco del análisis y de las soluciones tienen que ser integrado y bifocal, vale decir, tenemos que examinar tanto lo político como lo comunicacional. Primero voy a hacer una serie de definiciones para tratar de evitar alguna confusión. Un tema es la polarización social, que es diferente de la polarización política. La polarización social es la ampliación de la brecha social entre diferentes grupos en términos de circunstancias y oportunidades debidas. La polarización social es la tendencia opuesta a la reducción de desigualdades sociales. Esto es diferente a la polarización política. No necesariamente están conectados. La polarización política es cuando una sociedad está crecientemente dividida en campos ideológicamente opuestos. Que las creencias ideológicas, las creencias de identidad políticas están determinadas por la pertenencia a un campo, pues un partido, un campo ideológico, y se caracteriza por fuertes sentimientos negativos hacia el campo opuesto. Esto es importante para entender la polarización política. La polarización política no es solamente tener identidades partidarias o ideológicas fuertes, convicciones fuertes, sino tener, digamos, sentimientos negativos fuertes contra aquellos que no piensan como yo o como mi grupo. La polarización no es sostener ideas contrarias según identidades políticas o principios y lealtades ideológicas. Esto es identidades y creencias. Y esto puede ser la política no necesariamente polarizada, en el sentido de que hay grupos, gente con diferentes convicciones, principios éticos, ideológicos, normativos. Esto no es polarización. Polarización es un fenómeno diferente. La polarización es un proceso doble de corrimiento de votos hacia extremos, vale decir, una cantidad creciente de ciudadanos y ciudadanas tienen ideas más extremas en lo que es el arco ideológico de una sociedad, sumado con lo que decía antes, de actitudes fuertes y negativas frente a otros miembros de la comunidad política. Esto es lo que se llama la polarización afectiva. Vale decir, no es solamente el hecho de que yo o mi partido político tengamos ideas determinadas. Esto es política. Sino, digamos, cómo nos vinculamos con otros, cómo afectivamente nos separamos de otros miembros de la comunidad política, otros ciudadanos y ciudadanas, hasta el punto que en muchos casos hay un proceso de deshumanización, de demonización de los otros que son miembros de la misma comunidad política. ¿Verdad? Y obviamente uno de los ejemplos es justamente esta foto de estos buenos jóvenes que, digamos, según lo que dicen sus playeras acá, digamos, prefieren ser rusos antes que ser demócratas. Eso justamente cristaliza lo que es la polarización afectiva, vale decir, el profundo odio a otros miembros de la misma comunidad política y preferir, digamos, entre comillas, a otros de otra comunidad política. Pero la polarización política es más que esto. La polarización política es un proceso por el cual la multiplicidad de las diferencias políticas crecientemente se alinea en una sola dimensión. Déjenme dar la definición y después intentamos algunos ejemplos. En lo cual la política es percibida y definida como un conflicto eterno entre nosotros contra ellos, cualquier tema sea. Simplifica lo complejo que son las relaciones políticas y sociales, en tanto cualquier diferencia se licúa o tiene que estar alienada con una sola dimensión, nosotros contra ellos. Vale decir, en nuestras sociedades hay una cantidad enorme de diferentes opiniones sobre cualquier tema. La polarización política hace que las opiniones sobre cualquier tema eventualmente caen de un lado o del otro del arco político. Actitudes sobre lo que comenzamos anteriormente, sobre la vacunación, sobre el origen del COVID, o sobre cualquier otro tema de interés público, como que la simpatía política predice la actitud y la posición que diferentes grupos tienen frente a ese tema. ¿Cuáles son las características? Las características es que la identidad partidaria es saliente, es prominente. Vale decir que se sobrepone, que está por sobre otras identidades posibles,
entidades de clase, entidades étnicas, entidades religiosas, lingüísticas. Todas estas identidades tienen un papel menor comparado con la identidad política, partidaria, ideológica. Y después está la cuestión de la clasificación de la distribución social según identidades partidarias, vale decir, otra dimensión de la polarización política se vincula a cómo la sociabilidad cotidiana también sigue las reglas de la polarización política. ¿Dónde vivimos? ¿En qué barrios? ¿A qué escuelas van nuestros hijos e hijas? Las amistades que tenemos, la familia, las relaciones románticas, todas están cruzadas justamente por la misma línea divisoria de la polarización política. ¿Por qué es esto? Porque deliberadamente elegimos la segregación social, vale decir, estar con gente que piensa políticamente como nosotros, como una forma de evitar contacto con la diferencia, con aquellos que políticamente no estamos de acuerdo y ni siquiera podemos, digamos, estar en proximidad social o geográfica, y por el contrario, maximizar constantemente la interacción principalmente con personas con identidades políticas afines. Esto aparece en titulares recientes en América Latina, en España, vale decir, la polarización acaba más amistades que la pandemia. La evidencia puede ser un poco cuestionable, pero por lo menos existen las anécdotas de que esto es así. Amistades que se terminan por diferencias ideológicas, políticas, por esta idea de la polarización afectiva. Encontré una cantidad enorme de titulares que justamente muestran esto sobre diferentes estudios, que justamente cómo uno se va cerrando, homogeneizando su red de amigos en la medida que uno, digamos, tiene actitudes polarizantes más agudas. La polarización hace poco amigos. Acá ven como el tema es constante, ¿no? El tema es cuáles son los indicadores de la polarización. ¿Cómo estudiamos la polarización? ¿Cómo sabemos que una sociedad está más polarizada que otras o que la misma sociedad hace 1 o 2 décadas atrás? Y diferentes estudios han tomado una serie de indicadores para entender esto. Pueden ser las políticas y las plataformas de partidos y gobiernos, que es un buen indicador para medir qué polarizada está, por lo menos, el partido político. Un partido político que abraza posiciones más extremas, a izquierda o a derecha, de lo que fue ese mismo partido 1 o 2 décadas anteriores. Las actitudes, los discursos, los votos en el Parlamento. Consecuentemente, digamos, el discurso está dirigido a lo que yo mencionaba antes, a demonizar al otro, a presentar a con quien no acordamos políticamente como el enemigo, como un traidor a la patria. Las dimensiones afectivas de la ciudadanía, cómo la gente piensa, se siente frente a otra gente, digamos, a otros ciudadanos y ciudadanas que no comparten la misma identidad política. Este es otro indicador que nos puede dar una medida de la polarización. La percepción de la polarización de la opinión pública, que esto se hace frecuentemente en estudios de opinión pública. Preguntar a la gente, ¿usted cree que la sociedad está más polarizada que antes? Que no es un indicador totalmente certero, hay mucho ruido cuando la gente da esta respuesta, pero nos puede dar una aproximación, digamos, a lo que está ocurriendo en una sociedad. Las fuerzas de movimientos antisistemas o movimientos más extremistas es otro indicador, digamos, si es una sociedad polarizada. O el menor respeto por la disidencia. Hay diferentes formas de medir esto. ¿Viviría usted con gente con la cual desacuerda en el mismo edificio o en la misma colonia, por ejemplo? ¿Verdad? Yo creo que de todas estas cosas hay muchas preguntas pendientes. Una pregunta es si la polarización ocurre de forma similar a ambos lados ideológicos. Vale decir, si hay una polarización en espejo, tanto a izquierda o a derecha, en el mismo país. Yo diría, y esto lo conversábamos anteriormente, en el caso de Estados Unidos, hoy es claro que el partido de derecha se ha polarizado mucho más que el partido de centro-izquierda e izquierda, en el sentido de que contiene propuestas, elementos mucho más ligados a la extrema derecha que lo que fue hasta hace 10 o 20 años. No encontramos algo similar. Este es el Partido Republicano, obviamente no encontramos algo similar en el Partido Demócrata. Entonces no quiere decir que la sociedad se polariza igualmente, sino puede ser que un partido, una fuerza política, un caudal de votantes se polariza más que
el resto. ¿Es la polarización un proceso masivo? Esto no tenemos respuestas concluyentes, vale decir, es un segmento de la población, quizás aquel que le interesa más la política o sigue más la política, la que se polariza más que los ciudadanos que no tienen, digamos, opiniones férreas o muy interesadas sobre la política o los asuntos públicos. Y esto es importante para no confundir. Cuando hablamos de que la sociedad se polariza, ¿quién se polariza? Si es la gente que sigue la política más de cerca y tiene una identidad política más fuerte, o el llamado, digamos, electorado, entre comillas, independiente. No es la etiqueta perfecta, pero, digamos, se refiere a esto. Y el otro es si se polarizan del mismo modo las élites o la ciudadanía, que es un tema de larga investigación en América Latina, en lo cual hay estudios ya hace varias décadas que mostraron que en el caso, por ejemplo, de quiebre de régimen constitucional, lo que se polarizaron fueron las élites más que la ciudadanía completamente, que hay un proceso inicial en los cuales las élites se polarizan frente a un gobierno democrático que eventualmente lleva a una creciente polarización de ciertos, digamos, grupos de la población. Entonces, tener esta diferencia es importante. ¿Por qué la polarización es un problema para la democracia? Y creo que hay varios argumentos de esto. Uno es que la democracia requiere formas de negociación y compromiso entre diferentes fuerzas políticas, que es más difícil pensar en esto en sociedades altamente polarizadas. ¿Por qué? Porque la polarización lleva al extremismo actitudinal y político, como así también al rechazo o incluso a la expulsión de intereses y actores. La polarización y la negociación no se llevan muy bien. Son fuerzas totalmente opuestas. Y si partimos de la base que la democracia siempre requiere, por diversidad de ideas, negociación, compromiso y consenso, la polarización dinamita las posibilidades justamente de este tipo de dinámicas. El otro problema es que la polarización socava las bases necesarias para un régimen político como la democracia, que demanda aceptar la diversidad de opiniones, una mínima estabilidad, una transición pacífica de poder, cierta moderación, constante negociación y reconocimiento de adversarios, no de enemigos. Estas son dos posiciones totalmente diferentes. Concebir la política como una cuestión de adversarios es diferente a concebirla como una cuestión de enemigos, que es lo que tiende a predominar en la polarización. Y que la polarización es incompatible con normas democráticas como el diálogo, la búsqueda de consensos y compromisos, el respeto y la tolerancia. Y en los casos más extremos, el problema es que la polarización lleve a la violencia como una forma de justificar los fines, que es desplazar del poder con quien no se acuerda o con quien no se reconoce como un actor legítimo. Entonces, por eso hay una tensión constante entre la polarización y la democracia. La democracia puede existir, puede subsistir a pesar de la polarización política, pero está bajo amenaza constante. Justamente polarización política dinamita algunas de estas condiciones básicas que mencioné anteriormente. Y en última instancia, porque debilita el prestigio y la confianza en las instituciones democráticas. En sociedades polarizadas, las instituciones democráticas no son reconocidas como un bien común, sino son reconocidas como un bien que solamente debe favorecer a mi causa, a mi campo, a mi partido, a mi ideología. Y por eso que la polarización lleva a situaciones de fenómenos y de movimientos antidemocráticos interesados en ignorar y excluir, ya sea por recursos legales o por la fuerza, a otras fuerzas políticas. Vale decir, porque se desconoce totalmente que cualquier mecanismo institucional, constitucional, pueda permitir la victoria de aquellos con los cuales yo tengo profundas e irreconciliables diferencias, ¿verdad? En este contexto creo que estamos en América Latina. Yo no creo que sea el caso inevitable de la muerte de la democracia, sino una relación muy compleja para la subsistencia de la democracia en medio de sociedades políticamente polarizadas. Otro problema es que la polarización abona el terreno para la demagogia. Demagogia es demagogia, ya sea si utiliza un discurso de izquierda o de derecha. La demagogia tiende a validar y explotar identidades partidarias como forma de movilizarse contra el enemigo.
no puede ser, digamos, la demagogia es más que esto, pero el problema es que la polarización socava las bases para reafirmar principios políticos comunes. La idea de bien común como algo que tiene que ser, digamos, esencial para una democracia sufre la polarización. ¿Por qué? Porque no hay consenso sobre una forma de ética pública, de moralidad. En algunos casos la corrupción es justificada para que gane nuestra fuerza, por ejemplo. Esto es la antítesis de una idea de una moral pública compartida. O la provisión de bienes públicos, como la educación y la salud, que son vistos como formas de beneficiar a quienes piensan como nosotros y perjudicar a los enemigos. O el reconocimiento de derechos ciudadanos, más allá de simpatías partidarias o ideológicas. Y voy a concluir con el tema de causas, que acá es aún más complicado esto. Creo que tenemos un buen diagnóstico de los problemas de la situación. Las causas y las soluciones es aún más complicado. Creo que no hay explicación única o sencilla. Y creo que tendríamos que evitar dar argumentos simples o directos sobre las causas de la polarización. Y en algunos casos creo que el análisis comparativo entre diferentes países o diferentes comunidades dentro de un país puede ayudar a entender las causas, digamos, de la polarización. Las causas pueden ser varias, puede ser un problema de polarización social, aunque la evidencia creo que no es clara en esto. Vale decir, en sociedades más desiguales no son necesariamente sociedades más polarizadas políticamente. De hecho, hay ejemplos en el cual, digamos, no es una relación causal entre polarización social y polarización política. La arquitectura política, vale decir, hay sistemas electorales que favorecen la polarización. Sí, hay sistemas de partidos, sí. Entonces, eso es otro tema a atender a la hora de pensar soluciones. Una causa que ha sido discutida bastante en América Latina y en los últimos 5 o 7 años en Estados Unidos y en Europa es si el populismo es una causa o un síntoma de la polarización política. Creo que hay una afinidad bastante fuerte entre el populismo y la polarización, en el sentido que el populismo piensa la política como una lucha permanente entre nosotros contra ellos, que entra con esta lógica de polarización, vale decir, no una política agonista, sino una política de antagonismos, una política constante del conflicto contra otros. Y creo, digamos, que las bases, yo diría, filosóficas o de la concepción de la política del populismo tiene esta afinidad con la polarización. Pero no queda claro si es causa o efecto, en el sentido que en algunos casos el populismo puede responder a un proceso creciente de polarización política y no ser, digamos, la causa única o principal. En algunos casos los populismos son muy claros en esta cosa, vale decir que su estrategia es polarizar a la sociedad. Y hay una famosa cita de Steve Bannon, que fue ideólogo del trumpismo y un factor fundamental en el aparato mediático de la elección de Trump del 2016, que dijo, si quieres hacer cambios profundos en la sociedad, primero hay que dividirla. Esto es el ABC del populismo y en algún sentido, digamos, caracteriza lo que es una sociedad polarizada. Y el otro gran tema es la comunicación pública. Y creo que, de nuevo, tenemos preguntas más que respuestas sobre este tema. ¿Por qué? Porque la polarización no es, digamos, novedosa. El siglo XX ha sido jalonado, caracterizado con diferentes periodos alrededor del mundo de polarización política. Pero el tema es si, digamos, la comunicación digital acentúa, digamos, la polarización política dentro de contextos de polarización política existentes. Y creo que la relación no es directa y no es fácil de establecer. Claro que en algunos casos, por ejemplo, uno puede pensar que los medios sociales han servido como una forma de agregar voluntades políticas polarizantes, pero no es necesariamente que los medios sociales polarizan una sociedad. Tal tipo de conclusiones creo que no tenemos evidencia suficiente para sostenerla, pero sí que puede, digamos, profundizar o contribuir a la polarización por diferentes razones. Pero también hay cuestiones del sistema mediático tradicional que también favorece la polarización, especialmente en el caso de América Latina, ¿no? Medios que
claramente apuestan, digamos, justamente a la polarización, ya sea por cálculos políticos o cálculos económicos. Y creo que en ese sentido yo recomendaría cierta cautela a la hora de sacar conclusiones sobre la responsabilidad tanto de los medios tradicionales como de los medios digitales en, digamos, acentuar o acelerar la polarización, porque la evidencia creo que es bastante mixta justamente sobre estos casos. Algunos usuarios de medios sociales de alta intensidad, por ejemplo los jóvenes en algunas sociedades, no son quienes más se polarizan políticamente. Y algunos que menos tienen a utilizar los medios sociales o ciertos medios sociales, población de mayor edad, son los que en algunas sociedades son más polarizados. Entonces yo creo que no hay una relación directa y hay diferentes formas de contestar esta pregunta. Por tiempo, voy a dar dos láminas más. Una es que en algunos casos la polarización tiene que ver con un quiebre o una grieta epistemológica, y esto creo que es profundamente problemático. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma de conocer el mundo que tengo yo y mi campo ideológico partidario es totalmente diferente a la que tiene el otro. No podemos ni siquiera consensuar en cómo determinamos qué es real o qué es mentira. Y este es el problema de la desinformación. La desinformación tiene éxito cuando no hay consenso en la sociedad sobre cómo determinamos qué es verdad y qué es mentira. Y creo que esto, digamos, es un fenómeno que aparece en varias sociedades, ligado al fenómeno de los bulos o las fake news, digamos, que tiene que ver justamente, yo diría, no solamente con una polarización, sino con un quiebre epistemológico, ¿vale? Es decir, de cómo producimos conocimiento que determinamos como legítimo. Y las soluciones yo creo que es lo que aún sabemos menos, desafortunadamente. ¿Cómo despolarizar? Hace unos meses me llegó un mensaje de alguien que se presentó como un agente de despolarización. Trabajaba para una ONG que trabaja sobre despolarización y se presentó como tal. Me pareció un título curioso de trabajo, ¿no? Algo que uno piensa cuando está en la escuela secundaria, cuando sea grande voy a ser estratega de la despolarización. Pero me pareció curioso, digamos, esto. Y yo le pregunté, ¿y cómo lo haces? Y los términos de referencia. Entonces, la respuesta, después las conversaciones fueron, estamos tratando de ver cómo es esto. Primero está el título, después está ver cómo lo vamos a hacer. Y creo que refleja justamente esto. Hay enorme interés en ciertos grupos en ver cómo se despolariza. No tenemos respuestas a estas preguntas u otras preguntas. ¿Dónde intervenimos? ¿En las élites o en los públicos? ¿En los públicos altamente politizados o en los públicos menos politizados? ¿Intervenimos en los sistemas de medios tradicionales o en los medios sociales o medios digitales? Si la polarización responde a un sistema de incentivos, especialmente entre las élites políticas, que apuestan o redoblan la apuesta por la polarización para ganar votos y llegar, digamos, o mantenerse en el poder, ¿cómo se cambian los sistemas de incentivos para despolarizar eso? Creo que no tenemos de ejemplos sólidos como para ver esto. Lo único que puedo decir, y suena medio a una respuesta fácil, digamos, es que no hay soluciones mágicas frente a esto, y lo que tenemos que analizar es en múltiples niveles y entender fundamentalmente las áreas de acción posible. ¿Cuáles son las áreas que, si tenemos intervenciones basadas en evidencia, en estrategia, es factible, digamos, de modificar esto a escala pequeña o una escala mayor? Y tratar de entender, digamos, fundamentalmente esta razón. La gente apoya identidades afectivamente polarizantes por buenas razones. No es tan fácil, entonces, sin entender por qué la gente es afecta a estas identidades polarizantes, es muy difícil pensar cómo se despolariza una población. Porque hay réditos, hay beneficios tangibles que la gente saca por tener actitudes polarizantes. Identidad de grupo, reafirmación, validación. Entonces no es solamente un problema, digamos, de, entre comillas, de despolarizar una sociedad, sino entender de las causas que llevan a esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvio, por esta magnífica ponencia y la abundancia de información y de preguntas sobre todo, ¿no? Ahora vamos a tener la oportunidad y el privilegio de escuchar a Ana Cristina,
quien va a comentar la ponencia de Silvio, y también la idea es que sea muy dialógico. Si hay preguntas para Silvio, con total libertad, Ana Cristina. Ana Cristina es licenciada en Derecho y maestra en Administración Pública y Política Pública del Tecnológico de Monterrey. Ha sido directora de la organización Artículo 19 para México y el Caribe y representante de la Alianza para el Gobierno Abierto en México también. Además, ha trabajado como directora regional y oficial de programa de acceso a la información de la misma organización, Artículo 19. Igualmente, ha escrito artículos de opinión de temas de libertad de expresión para medios de comunicación, como Sin embargo, sobre todo en temas asociados a la pandemia y derechos digitales. Ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México, en Perú, y actualmente es parte del equipo del Seminario sobre Violencia y Paz. Así que un placer tenerte aquí, Ana Cristina. El micrófono abierto para ti. Muchísimas gracias. La verdad es que es un honor estar aquí. Le decía a Sergio que es la primera vez que estoy en un lugar presencial y me siento un poco nerviosa. Pero además más nerviosa después de escuchar a Silvio, porque tengo que comentar a una persona muy brillante que dijo un montón de cosas y que me generan muchísimas dudas, pero también muchísimos recuerdos. Y justo quisiera empezar con uno de 2014 en el que junto con un grupo de personas de Oxford University que hoy conforman el Instituto de Internet en Oxford, hablaban sobre el impacto de las redes sociales en la pluralidad y la diversidad informativa, en cómo de alguna manera la falta de transparencia en los algoritmos y en la forma en la que se conducen las distintas redes sociales puede generar pequeñas burbujas de información que hacen que la gente no consuma la diversidad de información que hoy por hoy tiene el mundo gracias a Internet. Y entonces recuerdo en ese momento que para mí era como un tema muy lejano, porque en México, cuando hablábamos de cápsulas o burbujas informativas, pues no teníamos que irnos tan lejos y pensar en las redes sociales, sino solamente leer los distintos medios de comunicación que existen aquí, que de alguna manera te muestran o te mostraban una sola cara de la historia, ¿no? Y que de alguna manera también, al ser sujetos de esto que menciona Silvio, de estas violencias económicas, pues de alguna manera también estos medios replicaban una sola parte de la historia y eso generaba filias y fobias de un lado o del otro. Entonces, ahora que lo escucho, digo, ¿cuánto ha pasado después de eso? Porque efectivamente es cierto que ni Internet, ni las redes sociales, ni los medios de comunicación pueden ser los culpables de la polarización, porque la polarización se ha potenciado y escalado derivado de la escalabilidad que generan las redes sociales, pero Internet es el reflejo de lo que somos como sociedad. Es decir, finalmente es una herramienta que está ahí y que replica todo lo que estamos viviendo y lo que estamos sintiendo. Entonces, si de alguna manera el discurso de odio existía históricamente y lo vimos florecer de una manera muy clara en distintos momentos de la historia, el más claro en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, obviamente ahora con el potencial escalable que dan las redes sociales, pues ese discurso de odio se hace cada vez más evidente, ¿no? Y trae muchas preguntas para la democracia, ¿no? Muchas preguntas para la democracia que a mí me apasiona pensar, porque digo, los retos del pensar que los derechos humanos se ejercen de la misma manera en el espacio físico que en el espacio digital ya se han sobrepasado. ¿Por qué? Porque la era digital nos trae nuevas preguntas derivadas de esa escalabilidad que sugieren otros actores dentro del juego, ¿no? No podemos considerar solamente a los actores gubernamentales como responsables de garantizar derechos, pero tampoco podemos considerar exclusivamente a los dueños de las redes sociales como responsables de garantizar derechos. Hay una participación de los gamers, hay una participación de los sistemas de telecomunicación en todo el flujo de información y de alguna manera, dentro de toda esa participación del flujo de información, hay una participación de los actores que están detrás de esto en las campañas de desinformación, en el flujo efectivo de los discursos de odio y también en el truncamiento, de alguna manera, de esos procesos de desarrollo de información plural, diversa, etcétera, etcétera. Y esto me lleva a una pregunta que justo me salió cuando decía Silvio,
tenemos que identificar cómo estamos produciendo información o cómo estamos produciendo conocimiento para ver si ese conocimiento está impactando o no de alguna manera en la polarización política desde los medios y las redes sociales, pero yo también creo que nosotros como usuarios tenemos que asumir nuestra responsabilidad dentro del juego de la producción de contenidos, pero además nosotros como universidades tenemos que aceptar el juego y la pregunta de cómo hacemos consciente ese consumo. Es decir, creo que al momento en el que nos enfrentamos a Internet asumimos que conocemos el espacio cívico digital y la realidad es que no. Y la realidad es que hay un papel muy importante que tienen que jugar las universidades en la alfabetización mediática y digital, justo para reconocer que muchas de estas expresiones vienen de la afectividad. Algo que a mí me llamaba mucho la atención también trabajando en Cuba es justo la polarización política que existe, derivada de este sentimiento que muchos llaman la revolución romántica, ¿no? Que genera un excepcionalismo de los derechos humanos. Es decir, tú te adhieres a la idea de la revolución cubana y entonces aceptas la idea de la violación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque entonces reconoces que es prioritario, y esto tiene sentido con lo que decía justo Silvio, porque consideras que es prioritario combatir el embargo con Estados Unidos, porque es parte del imperialismo. Pero entonces los derechos humanos, hay un excepcionalismo en la protección de derechos humanos. Y entonces la polarización se exacerba. Trabajando en Cuba y ahora trabajando en Nicaragua y posteriormente, obviamente en Reflejo con México, me doy cuenta de que la polarización juega es un obstáculo grave, como menciona Silvio, para la democracia, porque destruye a los actores que juegan un papel en el espacio cívico. Es decir, para mí el hecho de que más allá de las instituciones democráticas como el INE, el INAI, sean ahorita atacadas todo el tiempo y que además estas fueron instituciones que refieren a luchas históricas de las y los ciudadanos, también se están atacando a, para mí, el pentágono de la sociedad civil, que son las academias, las defensoras y defensores de derechos humanos, los periodistas, los grupos religiosos y los periodistas, obviamente. Entonces, eso, obviamente aquí en México todavía no lo vemos de una manera tan clara. Hemos visto pequeños ataques hacia periodistas, bueno, no pequeños, la verdad, han sido bastantes, contra defensores de derechos humanos, contra la academia. Todavía no vemos lo de los líderes religiosos, pero lo estamos viendo en Nicaragua, cuando ya no existen todos los demás actores, entonces ahora los líderes religiosos están siendo totalmente atacados. Ya las academias, ya cerraron algunas universidades en Nicaragua, y entonces al ver los reflejos, me pregunto, y es la pregunta, es uno, mirando como y reconociendo que esto ya ha pasado en diversos países, que ya existe una fórmula que han aplicado estos gobiernos para realmente generar esta polarización política, porque es una fórmula que aplican claramente, ¿no? Yo no podría decir que la fórmula de Ortega y de Canel o de Castro en su momento sea la misma de Andrés Manuel, para nada, porque ese es un autoritarismo más tradicional, pero probablemente que la de Nayib Bukele y la de AMLO sí se asemejan un poco en términos de cómo se aproximan a la ciudadanía y cuáles son las herramientas que generan para justo desacreditar a estos actores de la democracia. Y también en cómo, dentro de esa desacreditación de los actores de la democracia, las y los periodistas pueden hacer algo distinto, o las redes sociales pueden hacer algo distinto para asumir su papel en el consumo de contenidos, ¿no? En la enseñanza de consumo de contenidos, porque creo que ahora eso es en lo que más fallamos, en saber que lo que estoy leyendo necesito leer otras 5 notas para saber más o menos por dónde va la cosa. Como que la duda de la alfabetización me sigue rondando constantemente la cabeza. Y la otra cosa también es esto, ¿cómo hacemos para no caer en ese excepcionalismo, ¿no? En decir, en justificar el fin por los medios? Porque, por ejemplo, ahorita la narrativa
constante que yo he escuchado en el caso de Andrés Manuel, o en el caso también, por ejemplo, que se ha penetrado de la globalización con connotaciones chinas en distintos países de América Latina, es que existen derechos humanos, como quien dice, de primera y derechos humanos de segunda. Mientras tú tengas alimentación, salud, educación, entonces no importa que tengas libertad, porque el Estado ya te está dando eso. Y estamos poco a poco, preocupantemente, dentro de este sistema polarizado, yo hablo como defensora de derechos humanos también, obviamente, cayendo en esta idea de, pues sí, yo puedo ceder a mi libertad en tanto tenga un plato de comida en la mesa, en tanto mis hijos tengan educación. Y para mí eso es lo más preocupante, porque el juego de la narrativa en la polarización política está teniendo un impacto inmenso, y no tiene que ser a través de las redes sociales o de los medios de comunicación. La simple posición afectiva, por ejemplo, de Andrés Manuel o de Nayib Bukele, y la aceptación afectiva que tienen hacia la gente permite que esa narrativa se expanda de una manera impresionante y que abone a esa polarización política. Entonces, no sé si son más preguntas, tengo muchísimas preguntas para ti, ¿no? Me preocupa TikTok, ¿no? Escuché un poco que decías esto, pero pues TikTok finalmente forma parte del partido populista, o sea, pocas de las empresas privadas en China son totalmente privadas, ¿no? Tienen partes del Partido Populista Chino. Entonces, si no hay transparencia en Google, si no hay transparencia en Facebook y no hay transparencia en Twitter, pues ¿cómo podemos esperar transparencia en TikTok, que es pues la más, de las más crecientes redes sociales? Exactamente. Pero, pues, muchísimas gracias, y pues ahí está mis comentarios. Muchísimas gracias, Ana Cristina, por los comentarios y las preguntas. Para quienes tengan preguntas, siendo este el primer evento presencial, no vamos a circular papeles por razones sanitarias, así que levantan la mano y las hacen. Ya tenemos algunas que vienen de medios sociales. Independientemente, no sé, Silvio, si quieres responder a Ana Cristina. Brevemente, muchas gracias. La verdad que un montón de ideas has compartido. Una, yo creo que para los políticos, para las élites políticas que juegan la polarización, el problema no es el enemigo, sino el enemigo entre comillas, sino aquellos que tratan de tener una actitud independiente, autónoma frente a las facciones en pugna. Ese es el problema, ese es el blanco, son las instituciones que tú has mencionado. No toleran, digamos, gente, instituciones que traten que estén guiadas, digamos, por una cuestión de interés público, de educación o de información, etcétera. Y esa es la que está en su mira, digamos, tratar de sujetarlas a una lógica política de un lado o del otro, justamente, ¿no? Y ese es el problema que tenemos en América Latina ya hace décadas, digamos, que tenemos en la mayoría de los países democracias, pero instituciones de la sociedad civil que en muchos casos, digamos, pugnan por no quedar, digamos, bajo la mira, digamos, de quienes están en el poder y tratan de sujetarlas a un lado o a otro. Pero sí, muchas cosas que has dicho son totalmente, las comparto absolutamente, y después las podemos discutir. Y el problema de la responsabilidad o irresponsabilidad de las plataformas, de los grandes de Internet en esto es vital, ¿no? Porque gran parte de esas acciones ocurren en estas plataformas, sin dejar, digamos, de lado los medios tradicionales que tienen una responsabilidad importante en la polarización también. La polarización vende, da rédito económico, da rédito político, hay incentivos importantes en los medios hoy en día para dirigirse a un público y polarizar y, digamos, y fogonear actitudes contrarias, no diversas, sino contrarias y, digamos, y bastante fuertes contra los otros, ¿no? Y así como termina una democracia, digamos, en que si cierta gente tiene que irse del país porque no son vistos como los traidores, bueno, está justificado porque hay un bien supremo, digamos, definido por un líder o por un grupo de personas que justifica justamente que ciertos ciudadanos no tengan el derecho a ser ciudadanos y, bueno, y vivan en el exilio, digamos. Ese es una de las, uno de los problemas clásicos, digamos, de sociedades altamente polarizadas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias.
Hay un sinnúmero de preguntas, las he asociado, así que apelo a vuestra memoria y a la retención, porque está todo aparentemente hilvanado. Ustedes me dirán. No. ¿No querés? Bueno. Haré un ejercicio de memoria. Lo primero, retomando las cosas que dijeron en ambas intervenciones, ¿no? ¿Cuáles son los vínculos entre polarización y autoritarismo? ¿Podemos entender a la polarización como una estrategia desde el poder? Y esto nos llevaría a pensar, ¿la polarización baja desde la élite? ¿Sube desde la población, desde la sociedad? ¿Funciona en los dos sentidos? ¿Y no se simplifica en uno solo de ellos? Sabemos la advertencia de cautela, ¿no? Entonces, siempre en el mundo de la reflexión académica, si lo queremos decir así, que olfatea y luego busca la evidencia, ¿no? En esa misma línea, ese vínculo, esa relación entre polarización y autoritarismo versus la evolución histórica, ¿no? Tú hablabas, Ana Cristina, de Segunda Guerra y sabemos que la definición del fascismo es nosotros contra ellos, que eso tiene un vínculo con populismo, que decantan autoritarismos de derecha y de izquierda, es decir, está vinculado, ¿no? La idea de la evolución y de la relación. Y esto también en sintonía con cómo impacta en el espacio cívico en su dimensión plena, ¿no? Del espacio de ejercicio de derechos de cambio social y de avance hacia mejores lugares para la sociedad, ¿no? En términos de accesos, de servicios, de superación de exclusión, de igualdad. Entonces, recapitulo este primer nódulo, digamos. Polarización y autoritarismos. De hecho, hay una pregunta del público bien interesante en medios sociales. ¿Cuál es el país más polarizado en América Latina? Entonces, habría como una entrada del vínculo entre polarización y autoritarismo, cómo ha evolucionado esto, porque hay una tendencia a pensar esto es nuevo, los medios sociales, la polarización, y por otro lado la historia nos dice, a ver, eso no es nada nuevo, funcionará de una manera distinta. Entonces, un poco esa dicotomía. Y el espacio cívico, ¿no? Cómo impacta. Y el segundo conjunto va hacia lo propositivo, que es precisamente el objetivo cuarto de este primer seminario, ¿no? Sabemos que las soluciones no están a la mano. Tú usaste las palabras fórmulas, Ana Cristina. Sí conocemos bien las fórmulas para polarizar. Entonces, claramente deberíamos estar en algunas condiciones de avisorar las fórmulas para, como decían los términos de referencia, despolarizar, ¿no? Porque sabemos cuál fue la dirección seguida. Entonces, recapitulo: polarización, autoritarismo, su evolución, su impacto en el espacio cívico un poquito más profundo y un poco la visita a América Latina. Y segundo, lo propositivo. Si bien no hay todavía un manual, ese manual está en redacción y por eso la academia está pensando en el tema, pues por lo menos tendremos algún olfatímetro que nos guíe, ¿no? A ver, yo voy a intentar, creo que determinar qué sociedades están más polarizadas es un poco difícil si no tenemos indicadores comunes y estas múltiples dimensiones de qué es la polarización. La polarización se podía preguntar, ¿cómo se siente usted frente a gente con la cual usted disiente políticamente? Y eso podría, digamos, ser una serie de preguntas al respecto para medir eso. Y entonces, digamos, uno puede estar tentado que en países autoritarios o semi-autoritarios hay mayor polarización que en otros países, pero no estoy convencido de que tengamos la evidencia para determinar eso. El vínculo entre polarización y autoritarismo es complejo, pero algunas cosas creo que sabemos. La polarización puede llevar al autoritarismo en el sentido de que una fuerza política dice que la forma de imponer nuestra voluntad, si no es por consenso, es por la fuerza. Mañatamos ganamos las elecciones por más que los votos no los tengamos. Mañatamos a la justicia electoral, hacemos toda una serie de procesos justificados para derrotar al otro. Eso es autoritarismo. Autoritarismo no es, digamos, tener un golpe militar, digamos, es una de las posibles formas, pero no es la única. Una serie de cosas pasan antes que tienen que ver con creciente giro autoritario, que es lo que vemos con preocupación en varios países de América Latina y en el mundo. Pero hay formas, uno puede pensar, de polarización que no necesariamente pueden llevar a un autoritarismo, ¿no?
porque no hay espacio, porque no hay apoyo, porque hay un empate técnico, digamos. El caso, yo diría, por ejemplo, de mi Argentina, digamos, que es un país que está polarizado políticamente hace décadas, claramente, y no parece ser alternativa autoritaria en cualquiera de esa acepción, déjeme pecar de optimista, digamos, porque hay un empate técnico, digamos, porque cualquier intento de autoritario, ya sea de electoral o de otro tipo, o de digamos, no hay espacio político para eso. Entonces no creo que necesariamente, digamos, incluso en situaciones de polarización, lleguen a ese extremo. Qué bueno que me dejaste la pregunta que sí me sé contestar. No, la verdad es que yo puedo hablar más de cuál es el impacto que veo en la sociedad civil y bueno, aquí en México el primer impacto que me queda clarísimo es el repliegue de la sociedad civil, es decir, el cuidado que está teniendo la sociedad civil desde sus distintos actores de la palabra, ¿no? De decir lo que piensa, aun cuando ha sido parte de su batalla histórica, ¿no? Y eso creo que es algo preocupante. ¿Por qué? Porque las luchas, de alguna manera que hemos logrado, esos logros se los cedemos al Estado. Es decir, cuando hablamos del desarrollo del periodismo en México, ¿no? Por ejemplo, del periodismo de investigación, que ha sido impresionante a pesar de la violencia de los últimos años, si no reconocemos que ha sido gracias y únicamente gracias al periodismo, y que no hay nada del Estado que tenga que ver con lo que ha desarrollado el periodismo en México, entonces le estamos quitando la causa y la bondad al periodismo como bien público. Es decir, el periodismo se deja de reconocer a sí mismo como un bien público y entonces empieza a jugar con el Estado de otra manera. Para mí, una de las cosas que he visto más dolorosas también en este proceso es este excepcionalismo de los derechos humanos. Es decir, justificar que a un periodista, por ejemplo, en Cuba, no pueda ser periodista, si quiere ser periodista, porque en Cuba no hay periodismo independiente y punto. Que lo metan a la cárcel si quiere hacer periodismo independiente, solamente por la causa de la revolución. Me parece insólito. Me parece insólito que a una periodista le quiten a sus hijos por hacer periodismo independiente. Y me parece más injusto que haya gente que justifique que le quiten a sus hijos por el embargo. Porque una cosa es el embargo y una cosa es la relación del gobierno cubano con el gobierno de Estados Unidos y los efectos que esto ha generado en la sociedad, desde mi punto de vista. Pero otra es el ejercicio de las libertades de los ciudadanos de a pie, que finalmente tienen que hacer lo que el gobierno quiere que sean. Y eso me parece muy preocupante. El darle al poder al Estado de decidir qué es la libertad, me parece que es el riesgo más importante o más peligroso de este tipo de situaciones. Desde mi punto de vista, en México estamos empezando a ver ese excepcionalismo que desafortunadamente habíamos logrado sobrepasar derivado de la grave violencia a la que se enfrentaban las y los periodistas en México. Ahora justificamos que a un periodista lo ataque el presidente porque tiene una agenda política. Y eso es algo preocupante. ¿Por qué? Porque estamos jugando en contra de nuestro propio derecho a estar informados, independientemente del juego de esta responsabilidad de los medios, desde mi punto de vista, de la ética que sí se tiene que trabajar, de las redes sociales que sí se tiene que trabajar. Desafortunadamente en México los medios de comunicación carecen en gran medida de códigos de ética a los que se apeguen de manera clara. Hay muchos medios de comunicación que sí lo hacen, hay otros medios que no. Y ahí van las soluciones, sí es tarea de los ciudadanos exigírselas. Es decir, el consumo de información depende también de qué tanto nosotros estemos dispuestos a consumir información más o menos objetiva, porque también es cierto, los medios tienen afiliaciones políticas. El problema es que no nos digan cuál es.
y que nos vendan la información como si fuera información objetiva, imparcial, tal. O sea, está bien que un periodista tenga una posición política. El problema es que nos digan que no es así, desde mi perspectiva, otra vez. Yo creo que tenemos que exigirle a las redes sociales más transparencia y tenemos que ser mucho más responsables de lo que replicamos, de lo que retuiteamos, de cómo estamos consumiendo las noticias y cómo estamos hablando de ellas, ¿no? A mí me sorprende y me sigue sorprendiendo muchísimo que tanto medios de comunicación o como líderes de opinión o incluso ciudadanos repliquen parte de los videos de discurso de odio de la gente que sale a matar a la calle a estudiantes, porque les parece que es más nota el video que sancionar el hecho. Es decir, no necesitamos ver el asesinato de niños para saber que es algo deplorable y para saber que es una nota de medios de comunicación. Y sin embargo lo estamos haciendo constantemente porque pensamos que es la nota o porque pensamos que es información de interés público. Lo que es de interés público es que mataron a niños. No necesitamos ver el video y replicar el discurso de odio, porque eso es lo que precisamente quiere el emisor del odio. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Asumir nuestro consumo y asumir nuestro papel dentro del consumo de noticias y del consumo de información. Y finalmente sí creo que hay un papel muy importante para las academias que es relacionada con la alfabetización mediática e informacional. Creo que nos hemos quedado muy atrás en informarle a los jóvenes justo a qué están jugando, cuál es su rol en el espacio cívico cuando participan en las redes sociales y creo que eso es algo que necesita avanzarse ya. Esa sería una buena solución para mí, programas completos de alfabetización mediática e informacional. Y la última solución también creo que tiene que ver con, y no es una cosa que yo acuñe, pero se promueve mucho a nivel internacional, que es la participación activa de actores diversos en la discusión de la infraestructura de Internet, pero también de todos los actores y de todos los que participan en el juego de Internet, como yo le llamo, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que nos va a interesar a todos. Justo en una de mis clases le decía a mis alumnos, claro que nos interesa saber quiénes van a participar en la concesión del despliegue de red de la 5G en México. Y nos interesa saber cuáles van a ser los términos de referencia del despliegue de la 5G. Estamos hablando del derecho de todas y todos los ciudadanos a la privacidad, a la libertad de expresión, a la información, ¿no? Es algo que tendría que ser súper público. Pero bueno, ¿y quiénes están participando? En eso nos importa saberlo. Entonces, ese tipo de cosas creo que son soluciones que desde los ciudadanos tenemos en la mano y que tenemos que echar a andar. Muchísimas gracias por las dos intervenciones. Yo creo que en honor al tiempo vamos a hacer una última pregunta para no agotarle también. No, ahí decidirán entre ustedes. Y esta pregunta se relaciona con el vínculo entre polarización, en los términos que nos decía Silvio, tanto social y política, dependiendo cada una de las dimensiones, y las violencias. Es decir, las violencias en todas sus expresiones. Tú trajiste recién, Ana Cristina, el tema de los derechos digitales, que es algo que no habíamos abordado. Y las violencias, la polarización como fuente, como multiplicadora o como muchas veces concreción de violencias, es decir, en todo el espectro y expresiones tangibles, intangibles, simbólicas, físicas, y sobre todo en poblaciones que sufren de exclusión y de desigualdad, ¿no? Y las preguntas que recibimos de medios sociales hablan de migrantes, mujeres, niñas, niños, pueblos indígenas, juventudes, periodistas, que has referido, Ana Cristina, con amplitud, defensoras y defensores de derechos humanos. Es decir, ¿cómo se da esto y cómo podría, sabiendo que el seminario tiene esta visión no solo del problema, sino investigación-acción, también generarse capitales sociales positivos para reducir estos ataques a poblaciones en situación de vulnerabilidad? Excelente pregunta. Creo que uno de los grandes méritos de este laboratorio es justamente de pensar la polarización y el odio, la concordia como temas ligados, pero temas separados. Y creo que eso es analíticamente y prácticamente importante.
¿Por qué? Porque uno puede pensar que la polarización lleva a la agudización de los odios, que todos los odios se alineen en esta dimensión bipolar, digamos, bipolítica. Pero hay violencia sin polarización, y todos los ejemplos que tú acabas de dar de odios y de fobias contra ciertos grupos de la población por estatus legal, por género, por sexualidad, por cualquier otra variable, digamos, en alguna forma operan independientemente de la polarización. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta, digamos, como una dimensión separada de la polarización. En algunos casos hay una coincidencia infeliz de polarización y de odios hacia diferentes grupos, ¿no? Y esto aparece muy claro en la polarización hacia la derecha, en lo cual, digamos, hay lo que mencionamos antes, hay un diagrama de Venn que coincide la polarización política de la extrema derecha contra el odio con virtualmente cualquier grupo, contra mujeres, contra minorías étnicas, raciales, sexuales, digamos. Hay una compatibilidad de familia bastante fuerte, pero esto no quiere decir que sea el único caso. Y el tema es cómo, digamos, trabajarlo con diferentes grupos sin entrar en la lógica de la despolarización. Para decir, con grupos particulares que son aquellos más vulnerables en el espacio físico como en el espacio digital, a ser víctimas constantes, digamos, de abuso, de acoso y de violencias, como los grupos que mencionamos anteriormente, digamos, que desproporcionadamente sufren la mayor cantidad de los ataques, de los abusos en línea. Frente a esto no tenemos respuestas fáciles, en parte porque estos ataques aparecen, digamos, en plataformas poco transparentes, bastante opacas, bastante irresponsables, yo diría irresponsables en el sentido que no tienen una responsabilidad social frente al problema, no que han creado, pero que sí, por lo menos son el vehículo para que gran parte de este odio social contra diferentes grupos sea instrumentado. Los odios no son nuevos, sino, digamos, la facilidad con la cual, digamos, quienes odian se encuentran entre sí mismos y pueden ejecutar campañas de difamación, de odio, de agresión frente a ciertos grupos que tienen consecuencias violentas, traumas, suicidios, digamos, ¿no? Esto no es nada menor. Y trabajarlo, digamos, esto requiere un trabajo de alianza, de coaliciones, entre academia, grupos de la sociedad civil. Las plataformas tienen que ser centrales en esto, si no, no se puede avanzar mucho. Y el tema es cómo quitarle, cómo reducir la presencia, la legitimidad que tiene toda esta cultura del odio, particularmente en los medios sociales, ¿no? Que explotan lo que Isaiah Berlin dijo es la peor madera de la humanidad. Que eso existe, digamos. El tema es no darle la visibilidad, la legitimidad que tiene actualmente, en lo cual uno se mete en YouTube y rápidamente se mete en un mundo totalmente de odio. Hagan esta prueba hoy, digamos, y es la enorme facilidad que tiene cualquier persona de meterse en un mundo que hasta hace 15 años era mucho más difícil de llegar o de tener, digamos, esa confirmación social, esa aceptación social. Ese es el gran peligro. Muchísimas gracias, Silvio. Ana Cristina, como sé que vas a decir al respecto, quizás podamos agregar el tema de la criminalización también, porque sucede que se anticipa en medios sociales lo que luego termina siendo acoso judicial, por ejemplo, detenciones en varios de los países que referiste, defensoras, defensores, periodistas, que además de que cuestiones de difamación terminan en situaciones de acoso judicial, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el caso más, para mí el más impactante recientemente ha sido Nicaragua, ¿no? Por un lado se justifica el Estado en la emisión de una serie de leyes relacionadas con la estabilidad política del Estado y defender como la soberanía frente al imperialismo. Justo la figura jurídica se llama ataque al menoscabo de la soberanía nacional, y tú puedes ser sujeto de una pena, una sentencia, lo digo porque ya se capturaron alrededor de 84 opositores políticos, incluidos defensores de derechos humanos y periodistas, y las semanas pasadas fueron sentenciadas hasta 13 años de prisión por emitir un tuit.
solicitando a la OEA intervenir para que haya reconocimiento de los derechos humanos en Nicaragua, solicitando participar en ciertos foros o que se niegue la participación de Nicaragua en ciertos foros si no cumple con el respeto a los derechos humanos. Y estas personas han sido sentenciadas por 13 años de prisión. Es increíble, ¿no? Esta criminalización ahora recientemente en el caso de Nayib Bukele, y en el caso hay mucha gente que está muy a favor de su política. Él emitió un decreto de emergencia ante una ola de asesinatos durante un fin de semana. Fueron alrededor de 70 asesinatos en un fin de semana, y entonces él decide emitir esta orden de emergencia, y cuando empieza a recibir críticas por parte de la sociedad civil y el periodismo respecto a cómo se está ejecutando la orden de emergencia, porque están privando de la libertad a un sinnúmero de personas solamente porque tienen tatuajes sin hacerles ningún juicio sumarios, metidos en la cárcel más de 1000 personas, tremendamente violados de sus derechos humanos. Entonces hay gente que sale a decir, oye, estás violando derechos humanos de personas que tú consideras pandilleros, y él sale y dice, voy a emitir una ley para criminalizar a cualquier persona que repita algo relacionado con las pandillas. Entonces, ¿qué está generando esto? ¿No? Ok, bueno, entonces desaparecen las pandillas. No sé si recuerdan cuando entró Enrique Peña Nieto al poder, pero desaparecieron por un momento los narcotraficantes de los medios de comunicación, ¿no? De repente, después de tener la guerra contra el narcotráfico, hubo 3 meses en los que ya no existen. Pues así está buscando sin meter a la cárcel a los periodistas en el caso de México, pero acá pues ya se están utilizando estas herramientas y, como decía, estas fórmulas que terminan acabando con cualquier expresión disidente, con cualquier expresión que no va con esto que ellos consideran que es una política adecuada, que se tiene que seguir. Entonces, para mí la violencia más clara, y sin ser una experta de la polarización como lo es Silvio, y reconociendo que no se puede vincular directamente, y también que estas violencias existen principalmente en contra de las minorías históricamente y no tienen que ver con la polarización. Vas a un país no polarizado y van a seguir atacando a las mujeres y a la comunidad LGBTIQ, o sea, eso es un hecho. Lo que sí es que efectivamente al generar como un elemento, como lo mencionabas, afectivo, como que se pierde, y yo eso es lo que veo, lo que antes pensabas que era imperdonable, ¿no? Se empieza a justificar por la sociedad, ¿no? Yo cuando le pregunto a los periodistas de Nicaragua o a los periodistas de El Salvador qué está pasando, ¿no? ¿Cómo lo está viendo la gente? Me dicen, es que hay muchísima gente que antes estaba con nosotros, que ahora nos está viendo como los enemigos, y justifica que nos lleven a la cárcel, y justifica porque estamos aparentemente del lado del imperialismo. Y eso para mí es muy, muy preocupante. En fin, pero son muchísimas violencias. También las violencias tecnológicas, ¿no? Estamos viendo también que se justifica mucho, por ejemplo, el uso de softwares para espiar, porque se piensa que tienen una postura ajena a la del gobierno. Esto pasó en el caso de El Salvador recientemente, y justo cuando sale una comunicación para decir se están espiando a periodistas, entonces se emite una ley que legaliza el espionaje. Entonces, este tipo de situaciones son cosas que pues lanzan alarmas y de las cuales tenemos que tener cuidado. Bueno, nuevamente gracias Silvio, gracias Ana Cristina. Vamos a dar unos minutos para comentarios finales, para que cierren lo que les haya quedado en el tintero, lo que se les venga a la cabeza ahora. Lo que se venga a la cabeza es algo que dijo Ana Cristina, que es fundamental, y en este creo que el tema de tener una perspectiva de derechos humanos es fundamental aquí. Vale decir que la justificación de cualquier derecho humano no implica renunciar a otros derechos humanos. No es una cuestión de derechos humanos premium y otros comunes, digamos. Esto no funciona así. Digo, porque a la derecha lo que vemos es hoy una exacerbación de la libertad de expresión frente a cualquier otro derecho humano.
Vale decir, el discurso del odio no existe porque el derecho humano principal es la libertad de expresión. Y la democracia tiene el desafío de cómo conciliar diferentes derechos humanos. Vale decir que el derecho humano de uno no termine cuando se vulnera el derecho humano de otra persona. Y esto es lo que pasa con una visión absolutista del derecho a la libertad de expresión. Uno dice esto y ya lo acusan a uno de querer censurar a alguien. No, el argumento es esta dificultad de cómo conciliar. Y hacia el lado de la izquierda, que si la gente tiene ciertos derechos garantizados, ¿quién necesita los otros derechos? Bueno, no es un problema de 2 o 3 niveles de derechos humanos, es un problema de cómo compatibilizar diferentes tipos de derechos. Para mí esa perspectiva siempre es importante cuando estamos hablando de polarización y de odio. Porque inevitablemente lo que pasa en estas situaciones, los derechos humanos quedan polarizados también. Los que yo prefiero, y yo y mi gente, frente a los otros que ustedes prefieren. Y justamente esta es una de las grandes, yo diría, víctimas o vulnerabilidades de la polarización. El hecho de la imposibilidad de un consenso sobre la necesidad de preservar derechos humanos fundamentales, digamos, incluso una percepción bastante amplia. No solamente derechos políticos, sino sociales, económicos, etc. Esta es una idea que se me surge a partir de lo que Ana Cristina decía. No, creo que ya No, pues sí, creo que para mí algo que creo que vale la pena también reconocer en el caso de México es que muchas veces justificamos la polarización política derivado de la polarización social que ha existido históricamente. Es decir, las desigualdades están ahí y de alguna manera el discurso oficial se ha nutrido de esa necesidad de combatir la desigualdad para aumentar la polarización política, desde mi punto de vista. Y creo que como parte de la sociedad civil no tenemos que dejar de mirar que eso existe. Es decir, creo que la lucha de la sociedad civil sigue siendo corresponder y decir sí estamos de acuerdo en que se acabe la desigualdad en México, ¿no? Sí reconocemos que existe una brecha social inmensa, sí reconocemos que existe una deuda con los pobres que nunca hemos logrado saldar, ¿no? Pero ¿cómo es que generando este odio entre estos dos grupos vamos a lograr combatir esa desigualdad en los hechos? Y creo que también tenemos, como decía, reconocer el valor de la narrativa. Es decir, para mí uno de los grandes enseñanzas en este proceso, específicamente con Andrés Manuel López Obrador, es su capacidad narrativa. Es decir, es muy bueno narrando y generando eco de su palabra en el sentir de la gente. Y creo que no podemos omitir y reconocer eso, porque hemos luchado por mucho tiempo, o por lo menos yo lo veo desde la sociedad civil y en algunos puntos desde la academia, por tratar de generar una narrativa más compleja y más técnica, y no por generar una narrativa que se acerque más a la gente. Y creo que necesitamos empezar a cambiar esas lógicas para que no parezcamos insensibles a esa desigualdad y a esas brechas. Para mí esa es como la lucha. No sé cómo hacerlo, la verdad, porque no soy experta en comunicación, pero sí quisiera como lograr ver cómo es que, cuál es el papel que nosotros tenemos en no hacer que estas dos polarizaciones se nutran una de la otra y generen y se profundicen aún más. Sobre el tema del odio, creo que después de diferentes acciones, campañas contra diferentes tipos de odio, sabemos que humanizar a quien es demonizado es importante, vale decir, conectarlo a nivel de humanidad, en el sentido de la aceptación de personas de diferente raza, grupo étnico, sexualidad. Creo que lo que sabemos es esta cosa de la humanización y encontrar puntos comunes como una forma de desactivar, digamos, cierto discurso del odio, que es lo que es importante. No quiere decir eso con la polarización política funcione de una forma similar.
pero creo que es interesante, digamos, estrategias, si quieres, de comunicación, de intervención de diferente tipo, de justamente de verlo al otro como alguien con el cual tenemos bastante en común, más que diferencias. No es infalible, pero digamos es una punta de entrada a ese tema, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Silvio, muchísimas gracias, Ana Cristina. Creo que hemos tenido una tarde sumamente rica, valiosa en experiencias, en conocimiento, en preguntas también, muchas respuestas. Yo creo que sí se han identificado acciones concretas que nos invitan a identificar cuál es el camino a seguir, ¿no? Porque claramente hay puntas de ovillo que ustedes nos han compartido esta tarde, desde la responsabilidad de chequear la información, desde la responsabilidad ciudadana de qué tomar como narrativa y qué no, este último concepto de la humanización, es decir, todo el paseo que hemos hecho desde el impacto en democracia, en espacio cívico, en derechos humanos, en algunas poblaciones en particular situación de vulnerabilidad, etcétera. No voy a repetir lo que hemos hablado, pero sí reconocer su enorme valor y agradecerles por eso, al igual que a Sergio, la gentileza de organizar este primer evento del programa de verano del seminario, invitar a la Fundación para que lo modere, muchísimas gracias, y darles un enorme y cálido aplauso por lo que nos han compartido esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, con esto damos por terminado. Saludos a quienes nos acompañan en el salón, que se atrevieron a tener de sus primeras experiencias presenciales, en algunos casos, a quienes están también conectadas y conectados por medios sociales. Y bueno, sé que va a haber otras muy interesantes actividades por venir, ¿no es cierto, Sergio? Claro, ya les iremos informando solamente, para que se escuche en redes sociales, solamente para reconocer el trabajo de Valeria Hernández, quien es la organizadora del evento, de hecho, y del equipo del seminario, del laboratorio. Está aquí Gabriela Cruz, con quien ya comimos y conversamos, y Marimar Argüelles. Pues muchas gracias. Les voy a entregar un diploma, no vamos a hacer una ceremonia formal, pero a nombre del Colegio de México les agradezco profundamente esta sesión. Ha sido muy rica, muy enriquecedora, y pues ya les iremos compartiendo los avances que tengamos. Gracias y hasta luego. Es un pequeño.